Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a EMOL TV. Mantener y preservar los bosques es una tarea fundamental en un país como Chile, en el que los ecosistemas aportan en distintas aristas, tanto a nivel social como también económico. ¿Cuál es la importancia de los bosques en el desarrollo nacional o también qué tan relevante es el trabajo multisectorial para protegerlos? Esta y otras preguntas responderá Juan Andrés Ancieta, quien es gerente de medio ambiente del área forestal en Arauco. Juan Andrés, ¿cómo está? Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en EMOL TV. Hola Patricio, un placer estar contigo y con toda la gente que nos va a poder ver en vivo y en directo teniendo esta conversación tan importante hoy día que es el Día del Agua. Ayer fue el Día de los Bosques Internacional, ¿cierto? Día Internacional del Agua, el Día Internacional de los Bosques, dos cosas que están muy interrelacionadas y que nos da el marco, ¿no es cierto?, para hablar de algo tan importante como lo que planteaste en tu introducción. Bueno, Juan Andrés, comencemos de inmediato. Tal como lo decíamos, los bosques en Chile entregan distintos servicios ecosistémicos, como por ejemplo capturan el carbono, protegen los suelos de la erosión, también regulan el ciclo del agua. Todo esto permite satisfacer distintas necesidades humanas. En ese sentido, me gustaría partir esta entrevista preguntándole justamente cuál es la importancia de los bosques en el desarrollo y el bienestar social del país y también económico, me imagino, ¿no? Sí, por supuesto. Obviamente, los bosques y particularmente la industria relacionada con las plantaciones, ¿no es cierto? Que Arauco es una de las empresas que participa en este sector, tienen una importancia muy relevante en la macrozona sur, desde el punto de vista económico, por un lado, ¿cierto? Porque genera desarrollo, actividad, empleo y un montón de cadenas productivas, ¿no es cierto?, que están asociadas, ¿no es cierto?, a la labor económica, pero por otro lado, esta industria es una industria que trabaja con un recurso renovable desde la naturaleza y por lo tanto es muy importante tener conciencia de que al trabajar, ¿no es cierto?, con estos activos que son tan relevantes, al mismo tiempo se está trabajando en territorios que proveen, como bien tú decías, un montón de servicios ecosistémicos, llamados así, ¿cierto?, como lo son efectivamente la regulación del ciclo del carbono, del ciclo del agua, los productos, los mal llamados productos forestales no madereros. Había un profesor italiano que teníamos nosotros en, eh, en Arauco acá en unos cursos que decía, yo no sé por qué le llaman productos forestales no madereros, debieran llamarlos por su nombre específico. Es como decir, llamar un triciclo una no bicicleta. Nombremos los productos forestales no madereros, nombremos la miel, nombremos los hongos, nombremos los alimentos, nombremos, no sé, un montón de productos que salen para poder hacer artesanía, hierbas medicinales. O sea, tienes toda esa área que se agrupan en estos productos forestales no madereros, pero que significan también mucho para las economías locales y que tienen mucha relación con el bienestar del ser humano. Y también la recreación, ¿cierto? Que es tan relevante hoy en día y que nosotros como personas necesitamos esta conexión con la naturaleza. Entonces es una actividad que, por un lado, tiene un desarrollo económico importante, pero que provee esta otra serie de servicios que son fundamental para la vida humana. Juan Andrés, ¿y cómo se complementan justamente estas dos caras? Por un lado, el desarrollo económico, como lo mencionó aquí en su respuesta, y también todos los otros servicios a la sociedad, por decirlo así, como lo mencionamos también. ¿Cómo se complementan ambos? Sí, es muy relevante porque tener conciencia de que estos otros servicios existen posibilita, ¿no es cierto?, tener planes especiales para en conjunto con producir, en conjunto con tener una actividad económica, estos otros servicios mantenerlos e idealmente mejorarlos. Es por eso que, eh, bueno, las empresas como Arauco tienen una serie de programas y una serie de cosas que hacen para garantizar, ¿no es cierto?, que estos otros servicios ecosistémicos puedan ser entregados de buena manera a la población. Solamente por darte un ejemplo, nosotros dentro del patrimonio que tenemos en la empresa hay muchas tomas de agua, muchos sectores en donde fluye naturalmente el agua que son ocupados por las comunidades para provisión de agua potable rural. Ahí tienes un solo ejemplo de un servicio ecosistémico que es fundamental para la vida humana y que obviamente hay que considerar dentro de los planes de desarrollo que tiene la empresa para no dañarlos y al revés, poder preservarlos y poder incluso
a través de programas especiales que tenemos como el Desafío Agua, que ya lleva 10 años funcionando, mejorar las soluciones de agua que tienen las comunidades que son vecinas del patrimonio de la empresa. Juan Andrés, sabemos que el cambio climático también ha afectado fuertemente al mundo entero y Chile no es la excepción, lo hemos estado viendo durante los últimos años. ¿Cuáles han sido los impactos que ustedes han podido ver de este cambio climático en los bosques chilenos? ¿Cómo se puede también ayudar a revertir esto? ¿Y cuál es el rol que tienen los bosques también para combatir este fenómeno que es el cambio climático? Efectivamente, yo te diría que, bueno, en Arauco hablamos de nuestro propósito, ¿cierto? Renovables para una vida mejor. eh, y realmente creemos firmemente en ese hecho. O sea, nosotros nos levantamos todos los días pensando en que desde la naturaleza y lo renovable podemos contribuir a la vida de las personas y del planeta. Y en ese sentido, el enemigo más grande que tiene hoy día la humanidad es el cambio climático. Y una de las fuentes más ricas y mejores que existen para poder combatirlo son justamente los bosques. O sea, una mirada, uno de los principales problemas que tenemos en el mundo es la deforestación, que hoy día existe de los bosques, y por otro lado, una de las principales oportunidades que tiene el mundo para revertir el cambio climático es poder tener mayores capturas. Mucho se habla de la reducción de emisiones, ¿cierto? De nuestra responsabilidad de tener una matriz eléctrica, por ejemplo, mucho menos dependiente del carbón, de ocupar efectivamente energías renovables, pero poco hablamos, o de mejorar nuestros procesos, por ejemplo, pero poco hablamos de aumentar las capturas. Y en ese sentido, las políticas de reforestación, de aumentar, ¿no es cierto?, la masa boscosa, nos puede ayudar como planeta a tener también mayores capturas. Los árboles, no existe un invento, digamos, del ser humano que sea capaz de imitar el proceso de fotosíntesis que tienen todos los árboles, ¿ah? Sin distinción. Entonces, es muy importante los árboles y los bosques, en el fondo, para poder combatir el cambio climático, y a su vez estos se ven afectados por el fenómeno del cambio climático. O sea, aquí tú tienes un aumento de la temperatura, por un lado, y también un aumento de la población. O sea, tenemos hoy día una proyección, seguimos teniendo una proyección de aumento de la población a nivel planetario muy relevante, que demanda productos. Entonces, el hecho de tener productos que vengan de la naturaleza, que sean renovables, que reemplacen otros productos que son mucho más altos en huella de carbono, también es un elemento que es muy fundamental para poder hacer frente a esta tremenda crisis a la cual nos vemos todos enfrentados. Me imagino también que para hacer frente a esta crisis, como lo dice, tiene que ser un trabajo multisectorial, ¿no? Tanto privados como instituciones públicas, la misma sociedad también tiene que hacerse parte de este trabajo para proteger los bosques, ¿no? Bueno, aquí hay una cosa que es fundamental. Nosotros necesitamos como país entender la importancia de los bosques. Yo creo que aquí hay que hacer un trabajo, lo hemos venido haciendo, pero no hay que, esto tiene que ser permanente, hacer entender la importancia de los bosques. Hoy día, luego de esta temporada, ¿no es cierto?, que acaba de terminar de incendio, nos damos cuenta de que aún nos falta conciencia para poder entender de manera completa, de manera más holística, todos los beneficios que nos provee el bosque, de los cuales hablamos hace un rato. No es solamente un sector económico y gente que depende de ese sector, sino que son esta otra serie de provisión de servicios los que son relevantes. Y los incendios, la verdad es que no distinguen los tipos de árboles o las cosas que hay cuando se atraviesan, ¿no es cierto?, la biomasa. Al final el incendio que está descontrolado lo consume y lo arrasa. Y en ese sentido, la labor que hay que hacer, yo creo que es una labor muy fuerte en educación y también una labor que sea efectivamente multisectorial, como tú lo planteas, el sector privado, el sector académico, la sociedad civil y por supuesto el Estado, todos juntos para relevar, ¿no es cierto?, la importancia de los bosques y hacer conciencia, ¿no es cierto?, de lo importante que es cuidarlo y protegerlo. Justamente, ¿qué está haciendo Arauco en ese sentido, Juan Andrés? ¿Qué está haciendo Arauco al respecto en términos de conservación, reforestación, plantación y producción a partir de recursos renovables? Ya nos ha dado algunos esbozos, pero ¿qué está haciendo? ¿Nos puede detallar al respecto, por favor? Sí, bueno, nuestra actividad principal obviamente es generar productos renovables, ¿no es cierto? Nosotros cortamos nuestras plantaciones, inmediatamente después de cortadas se vuelven a plantar.
y eso genera un círculo virtuoso en el sentido de que estos productos, ¿no es cierto?, que salen de la madera, son el carbono que está ahí es fijado y una vez que, ¿no es cierto?, es cosechado, se vuelve a plantar y ese bosque vuelve a crecer y vuelve a capturar carbono. Esa es una labor que está como muy intrínseca dentro de la gestión propia del negocio que tiene una empresa forestal como Arauco. Pero adicionalmente a eso, nosotros tenemos todo un set de iniciativas que están orientadas a justamente proteger los servicios, proteger los bosques, cuidar los recursos naturales. eh, Hablamos, ¿no es cierto?, de toda la provisión de servicios, pero también hay un tema que tiene que ver con la biodiversidad, con la naturaleza. Entonces, nosotros somos responsables de muchos lugares que son únicos en el país, únicos en el mundo. Chile está ubicado en un sector que es un hotspot, se le llama, de biodiversidad a nivel mundial, porque tenemos un clima muy especial y tenemos especies que son muy endémicas y que no existen en ninguna otra parte del mundo. Por lo tanto, estamos en un punto caliente biológico que es muy importante conservar y en ese sentido tenemos muchos programas orientados a conocer los recursos que tenemos, mucha investigación a través de nuestra empresa Bioforest, que es una empresa que se dedica exclusivamente a la investigación y generar conocimiento, ¿no es cierto?, para poder proteger estos recursos que son tan valiosos y que incluso no tienen precio, o sea, no, es difícil ponerle precio a la naturaleza y en ese sentido la obligación ética de una empresa como Arauco es protegerla al mismo tiempo de poder desarrollar su actividad. Y me imagino también que las proyecciones son seguir en este mismo camino de conservación, de protección de los bosques, ¿no? Por supuesto, o sea, y por eso que es tan importante hacer conciencia de la importancia que tiene cuidarlos y protegerlos. Eh, Debemos generar conciencia en la población de que esos servicios están disponibles. Y por eso que a mí me entusiasma tanto cuando desarrollamos programas como, no sé, tenemos un programa que se llama Despensa Silvestre, por ejemplo, en donde trabajamos con todos los recolectores. Hay mucha gente, esto es muy desconocido por la población en general, hay mucha gente que depende de recursos que salen de los bosques, de estos productos forestales mal llamados no madereros, que son cosas concretas, ¿cierto? Que ayudan a las economías locales y ahí hay un programa muy bonito que permite ayudar y colaborar con la gente que pueda entrar a nuestros bosques y aprovechar esos recursos. Y por otro lado, el tema de la recreación. Nosotros ya desde hace varios años estamos en un programa también muy interesante que ha generado una cantidad de eventos muy importantes durante los últimos años y que tiene que ver con abrir el bosque. Nosotros necesitamos que la gente conozca el bosque, que aprenda a valorar los beneficios para que lo pueda cuidar. Por lo tanto, este otro programa, que se llama Bosque Abierto, justamente abre los bosques de Arauco a una serie de iniciativas y desarrollo de actividades que van en beneficio de la población, como senderismo, bicicleta, eventos deportivos. Entonces hemos estado colaborando con los municipios locales, con los clubes deportivos que están rodeando todas las plantaciones y los bosques nativos que tenemos para organizar eventos y de esa manera concientizar respecto a la protección y el uso sustentable, ¿no es cierto?, del recurso renovable que tenemos en el patrimonio de la empresa. Interesante iniciativa está realizando Arauco. Juan Andrés, lo mencionó hace un momento en su respuesta, los incendios forestales son un tema que preocupa al país. Tuvimos una temporada muy fuerte de incendios forestales este año. Eh, ¿Cuáles son los desafíos que tenemos como país por delante en este sentido, tanto desde el mundo público, también como privado y la sociedad? Sí, mira, este es un tema bien complejo, ¿ah? Pero yo lo separaría, digamos, en tres grandes líneas. La primera es combatir la ocurrencia, ¿ya? Ahí hay una labor que tiene que ver con la educación, pero que también tiene que ver con la persecución de delitos, ¿no es cierto? Nosotros sabemos, y no quiero entrar en polémica, pero sabemos que en la zona macroforestal, la zona sur, el nivel de intencionalidad que hay de los incendios es bastante alto, mucho más de lo que sería razonable. Lo razonable sería tener cero, ¿cierto? Pero aquí hay porcentajes muy importantes, más de la mitad de los incendios en esta zona son intencionales, por lo tanto,
dicho por la misma CONAF en su estadística digamos, de peritaje después de los incendios. Entonces, aquí, por un lado está la educación y por otro lado está la persecución de estos verdaderos delitos que causan un daño tan importante a tantos recursos de los cuales depende tanta gente. Entonces, por un lado tienes la ocurrencia, que hay que trabajar muy, muy firme en eso. Un segundo eje de trabajo tiene que ser la propagación, ¿ya? Nosotros le llamamos propagación al avance del fuego. Y obviamente que es distinto tener un bosque manejado, tener un bosque con los cortafuegos apropiados, tener un bosque con las densidades apropiadas, con una serie de tratamientos silvícolas que se le hacen a los bosques, que un bosque no manejado, que tiene una alta densidad, que tiene mucha biomasa. Entonces aquí hay una responsabilidad que necesitamos trasladar desde las empresas, que son normalmente las que tienen los medios y las capacidades y la conciencia de manejar los bosques, hacia una serie de otros propietarios que hoy día lamentablemente no lo hacen bien, y que muchas veces es por ahí por donde avanza el fuego. Muchas veces los incendios se descontrolan justamente en las zonas donde hay alta cantidad de biomasa, bosque nativo no manejado, plantaciones en mal estado de manejo. Entonces hay todo un tema que tiene que ver con la propagación. Nosotros hablamos de los bosques con futuro, una forma simple de poder proyectar los bosques hacia el futuro. Para que se puedan proyectar los bosques al futuro, tienen que ser bosques que se autoprotejan, que tengan menos combustible, ¿ya? Entonces, el tema de la propagación es un segundo tema muy relevante. Y un tercer tema, una vez que ya ocurrió el incendio, una vez que ya se propagó, está el tema del combate, que es como la última parte de la cadena, y ahí yo creo que en los últimos años, a pesar de que se ha avanzado muchísimo, tenemos condiciones como las que tuvimos este año, realmente muy críticas. Nosotros hablamos, las condiciones críticas, hablamos del 30-30-30, o sea, un 30% de humedad relativa, bajo un 30% de humedad relativa, 30 grados de calor, ¿no es cierto?, o más, y vientos de 70 kilómetros por hora. Entonces, hoy día estamos hablando de que en el verano tuvimos situaciones de 70-40-10, o sea, 70 kilómetros por hora de velocidad del viento, más de 40 grados y menos de 10% humedad relativa. Entonces, hay que prepararse desde el punto de vista del combate para este nuevo enemigo, en donde estamos observando, ¿no es cierto?, que año a año este tema es cada vez más crítico, producto justamente del aumento de la temperatura y del cambio climático. Entonces, yo diría que esos tres ejes son los que hay que trabajar, obviamente con un fuerte énfasis en todo lo que es educación ambiental y para bajar la ocurrencia. El mejor incendio es el que no ocurre, lo hemos dicho siempre, ¿no es cierto? Y los incendios son voraces, no distinguen plantaciones, bosque nativo, viñas, y cuando un incendio toma ciertas dimensiones es difícil controlarlo. Entonces, tenemos que trabajar muy fuerte en la ocurrencia y sobre todo con las comunidades. Nosotros ahí hemos hecho un trabajo año a año muy fuerte con comunidades, con una red de prevención comunitaria, porque ellos son fundamentales para proteger los paisajes al final. No es que se quemen los bosques, sino que se queman los paisajes completos. Los paisajes nosotros los abordamos con esta mirada de paisajes productivos protegidos, hablamos nosotros, que son verdaderos territorios en donde se realiza la actividad forestal, pero donde hay un montón de otras actividades también, y donde para poder planificar bien esos territorios hay que tener conciencia de que hay que tener distintos usos de la tierra, con distintas edades de plantación, con distintos manejos, ¿no es cierto?, para evitar el tema de los incendios. Los paisajes productivos protegidos son claves para poder enfrentar, ¿no es cierto?, el desafío de los incendios hacia adelante. Perfecto, Juan Andrés, se nos acaba el tiempo, pero solo también finalmente recalcar la importancia y generar conciencia de los bosques. Me gustaría preguntarle cuál sería el impacto en el país y también en el mundo si es que los bosques desaparecieran, solo para crear conciencia en el país. Sí, yo creo que es un poco el resumen de lo que hemos hablado. Los bosques son, yo te diría, el principal actor en el escenario en el que estamos hoy día de cambio climático. Por un lado, la deforestación,
irracional, ilegal, ¿no es cierto?, que se genera en el mundo, es uno de los principales emisores de carbono. Y por otro lado, el manejo sustentable de los bosques permite enfrentar este enemigo que es el cambio climático. Entonces tenemos ahí un doble rol de los bosques frente al principal desafío que tiene hoy día la humanidad, que es el cambio climático. Y por otro lado, se transforman, ¿no es cierto?, los bosques en un proveedor de servicios ecosistémicos, dentro de los cuales está justamente la madera, ¿no es cierto?, que comercialmente se puede ocupar, pero no nos podemos quedar con la mirada solamente de la madera. Los bosques son mucho más que madera, son agua, son alimentos, son reguladores del ciclo hídrico, del ciclo del carbono, son proveedores de hábitat para una biodiversidad que es clave también. Hoy día nos vemos enfrentados a una crisis también de biodiversidad muy importante, que va muy de la mano con la crisis climática. Por lo tanto, esos dos fenómenos hay que mirarlos de manera conjunta, y eso al final repercute en el bienestar de las personas y del planeta. Yo vuelvo a reiterar lo que pensamos en Arauco, que estamos trabajando desde la naturaleza con recursos renovables en beneficio de las personas y del planeta. Eso yo creo que resume la importancia de los bosques y lo clave que son para el futuro del ser humano y también de la Tierra en general. El llamado entonces es a generar conciencia. Juan Andrés Ancieta, gerente de Medio Ambiente del área forestal en Arauco, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista en EMOL TV. Gracias, Patricio, y encantado de estar hoy día, ¿no es cierto?, conversando con ustedes. Y a ustedes los dejamos invitados a revivir esta entrevista en EMOL TV y también a seguir conectados a todas las plataformas de emol.com. Hasta pronto.